¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestras sesiones de ginecología, los que están aquí presentes con nosotros y a los que están conectados por Zoom. Es para mí todo un placer presentar a tres doctoras. Ustedes obviamente ya las conocieron, ya las conocen de tiempo atrás. Es una experiencia padre ver cómo va desarrollándose profesionalmente. Y el tema del día de hoy es presente y futuro de la laparoscopía. Para ello la van a ir desarrollando tres doctoras, la doctora Estefanía García, Jimena Montes de Oca y Dulce Ocampo. Están haciendo, obviamente, su adiestramiento en laparoscopía, en lo que es todo lo que es endoscopía de alta tecnología y demás. Entonces, me hace buen tema que ellas se lo desarrollen. Obviamente, están coachadas desde el otro lado del charco por el doctor Gallardo, si es que está conectado, y si no, le vamos a jalar las orejas cuando lo veamos, que las deja solas. Y es su punto de vista de cómo lo ven ellas y lo que lo vemos nosotros, de los que ya están haciendo mucha laparoscopía, robot y demás, y qué es lo que podemos tener nosotros de enseñanza hacia adelante y hacia dónde se puede ir desarrollando todo esto. Entonces, sin más preámbulos, para no quitarle mucho tiempo, porque cada una de ellas va a dar un subtema, entonces voy a presentarles a la doctora Dulce. Y Dulce, adelante, bienvenida. Gracias. Hola, buenas tardes. A la gran mayoría y un placer en saludarlos como siempre. Como ya nos dijo el doctor Romero Nava, vamos a hablar del presente y futuro de la cirugía ginecológica de mínima invasión y vamos a tocar también pues el tema del robot. Entonces, ¿cómo surgió la laparoscopía moderna? Porque todos conocemos la historia de los médicos alemanes, ¿no? De los cirujanos alemanes, cómo se desarrolló actualmente la laparoscopía que nosotros manejamos. ¿Qué tipo de cursos hay ahora? ¿Cómo surgió? ¿Un día, 2 días, luego 2 semanas? ¿A expensas de qué? ¿Existen nuevas técnicas por conocer? ¿Se han estado aprovechando las tecnologías realmente? ¿Conocen algún nuevo avance tecnológico en la cirugía de mínima invasión? Entonces, es la finalidad de nuestra plática compartirles con mucho gusto esto. Vamos a comenzar con Filippo Sini, que es un médico alemán, quien estudia medicina, muy inteligente, pero a partir de, él nació en el 73, pero en 1804 fue que desarrolla el primer endoscopio del que tenemos conocimiento. De 1920 a 1950 se da el dominio del neumoperitoneo principalmente por Richard Zollikofer, que fue también alemán, y él nos habla de los beneficios del uso de dióxido de carbono. Al inicio pues usaba aire ambiente, incluso él nos habla de todos estos beneficios, y después avanzamos al 1927 con Kurt Sem, quien es un médico alemán, y él desarrolla muchísimos aditamentos como el suflador automático, el sistema de irrigación, el aplicador de sutura con nuevo prefabricado, tijeras de gancho, morcelador, y él también después, conforme las necesidades, desarrolla un sistema de irrigación y succión de alto volumen, varios instrumentos, y como vemos aquí, pues él diseña el Pelvic Trainer. Es una historia muy rápida y muy resumida para que no sea tampoco árido para ustedes. Y vamos a irnos un poco a México. El doctor Walter nació en Torreón. Él estudió en la UNAM, en la Facultad de Medicina, hizo ginecología en Alemania, regresa a la Ciudad de México, bueno, regresa a Mexicali y ahí ejerce su medicina privada. Y en el 60, él ingresa al hospital ABC y se considera el pionero en la cirugía laparoscópica en México, porque ya había visto cómo los alemanes ejercían la medicina de mínima invasión, o bueno, empezaban. En el ABC se dio un curso de coldoscopía que prometía ser lo más avanzado. Al final ese curso fue un fracaso y no funcionó. Entonces el doctor Walter viaja de nuevo a Alemania, se toma esta foto con el doctor Kurz y le encanta la idea de la pelviscopía, que apenas estaba desarrollándose. Compra un equipo por $10,000 y lo trae a México para comenzar. Entonces, en el 82 se funda la Asociación Mexicana de Endoscopía Ginecológica y Microcirugía, un 25 de junio, en el ABC.
En el 97 vemos que con el paso de los años hay muchísimas sociedades de endoscopía ginecológica. Para este año ya eran 22 sociedades. Entonces, ¿qué se hace? Se decide unificar a todas ellas y así es como nace la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica en el 97, o sea, hace 25 años. Ahora, una vez que nace, pues vamos, hay diferentes personajes que van a liderarla, ¿no? Entre ellos el doctor Pedro Alberto Valero Origel. Él inicia cursos básicos en diferentes ciudades de la República, mientras que el doctor Treviño en el norte, también pionero en México, sobre todo en Monterrey. Y bueno, aquí tenemos los diferentes doctores que fueron presidentes. En el 2000, con el objeto de agremiar a todas las especialidades, se cambió por la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. En, perdón, en el 94 se funda la Clínica de Endoscopía Ginecológica en el INPER y también surge el primer brazo robótico, que no tiene nada que ver con medicina. Ahorita vamos a ver cuáles son las características de un robot, qué tiene que cumplir, pero el primer brazo robótico fue para un telescopio con una finalidad científica totalmente diferente a la medicina. Y en el 96 se realiza la primera telecirugía y en el 2000 la FDA aprobó por primera vez el sistema quirúrgico Da Vinci en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con la formación a través del tiempo de la cirugía actual que conocemos? Primero surgió todo como cursos de 2 días, 2 semanas, luego cursos de un mes, según cómo veían que era necesario, ¿no? Pero ¿qué pasaba aquí? A veces los doctores no tenían el adiestramiento suficiente y se comenzó a ver que había complicaciones importantes, aumento en los gastos y en la mortalidad, cuando no tenían un adiestramiento suficiente. Pero cuando se vio que tenían un adecuado adiestramiento y los resultados eran óptimos, pues todo bajaba, bajaban los gastos, bajaba la estadía de los pacientes y por lo tanto era todo mejor. Entonces se optó por hacer más largos los cursos, ahora hay diplomados de 6 meses y ahora es un curso de alta especialidad de un año. Mientras que en Estados Unidos, la AAGL da su curso de 2 años para Brasil, para México, pero ellos en Estados Unidos ya están implementando cursos de 3 años. Entonces, vemos que todo apunta a que se quiere regularizar la cirugía, la formación en la cirugía de mínima invasión. Es el objetivo. Y actualmente tenemos diplomados de 6 meses. ¿Cuáles son los diplomados que hay ahorita aquí en México? Está el diplomado del Hospital Español por el Leonel Pedraza, el Hospital Gea González por el doctor Odifred, el Instituto Latinoamericano de Endoscopía Ginecológica por el doctor Hernández de Dice Odifred y en el Hospital Clínica Londres por el doctor Limón. Esos son diplomados. Por parte de la AGL hay algo que se llama EMIX, que es Essential in Minimal Invasive Gynecology Surgery, que es un programa diseñado por expertos en el campo. Durante estos 5 años es que surgió para evaluar diferentes aptitudes en los médicos y formarlos. Esto se compone de didáctica, habilidades cognitivas y manuales. ¿Qué es lo que hacen para capacitarlos desde Estados Unidos? Pues les mandan una serie de PDFs, una serie de videos y después un evaluador los visita y decide si están listos para ejercer lo mínimo. También en México tenemos un fellowship por la AGL de 2 años por el doctor Fernando García y su adjunto, el doctor Leal, avalados por esta asociación. Y por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el Hospital Cristus Marquesa del Parque, por el doctor Carlos Leal Meléndez, y dura también 2 años. Entonces, por la UNAM, en la división de posgrado, tenemos todos estos cursos ahorita, que incluyen el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el Hospital Ángeles del Pedregal, el Hospital Central Sur de Alta Especialidad, o sea, Pemex, el Hospital de la Mujer en Morelia, el Hospital Gea González, el Regional 1 de Octubre, el Hospital Regional de Morelia y el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, y el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4, Luis Castelazo Ayala.
Todos estos de un año, todos estos nombrados alta especialidad por la UNAM. Y por la Salle tenemos al Hospital Adolfo López Mateos por el doctor Gamaliel, al Hospital Español por el doctor Pedraza y nada más. Entonces, como ven, es necesaria una formación, es necesario tener una regularización en la misma para después encaminarnos hacia el futuro, ¿no? Y hablando del futuro, la doctora Jimena Montes de Oca nos va a hablar sobre el robot. Bueno, buenas tardes, soy la doctora Jimena Montes de Oca y yo les voy a hablar un poco acerca de la cirugía robótica y cuáles han sido los avances en los últimos años, pero para conocer pues el presente y el futuro es necesario hablar un poquito del pasado. Y sabemos que el desarrollo de la cirugía robótica ha sido sumamente rápido, ha demostrado poseer numerosas ventajas que ayudan a la mejoría de técnicas quirúrgicas. Entonces les voy a platicar un poquito de la historia de la cirugía robótica, cómo empezó. En 1921, Karel Capek introdujo la noción y el término de robot en su obra Robots Universales Rosum. Y este término, robot, proviene de la palabra checa robota, que significa trabajo. En 1942, Isaac Asimov se inspira en este trabajo que realizó Karel Capek y él define el término robótica y establece 3 leyes de la robótica en sus obras, una de ellas conocida que es el Yo Robot y la otra se llama Círculo Vicioso. Entonces, las 3 leyes de la robótica que Isaac Asimov introdujo en su libro Yo Robot, la primera fue, un robot no debe de dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. La segunda ley fue, un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes están en oposición con la primera ley. Y la tercera ley fue que un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o la segunda ley. O sea, siempre buscar el bienestar del ser humano. Y a pesar de que el término robótica es relativamente nuevo como lo conocemos en la medicina, las máquinas autónomas datan desde el año 400 antes de Cristo, cuando Árquitas de Tarento construye este primer artefacto de vuelo autopropulsado, que era un pájaro de madera que funcionaba con vapor y este fue capaz de recorrer hasta 200 metros. Pero, aquí viene lo interesante, el primer robot capaz de imitar ya los movimientos humanos de la mandíbula, los brazos y el cuello fue diseñado por Leonardo da Vinci en 1495, al cual llamaría Caballero Mecánico. Y este robot tenía la capacidad de moverse en toda la extensión. Y este invento sirve como inspiración a otras personas, como a Yanelo Turriano, quien en 1540 construye una muñeca que tocaba la mandolina. Entonces empieza a ver más avances sobre los robots y así es como en 1977 la historia ya moderna de la cirugía robótica comienza con este robot que se llama Puma 560 y este robot fue utilizado por Co y sus colaboradores para realizar biopsias neuroquirúrgicas con mayor precisión. En 1988, Davis y sus colaboradores usan este sistema para hacer una prostatectomía transuretral y Integrated Surgical Supplies construye 2 modelos con características similares al Puma, que es el Probot y el Robodoc. El Probot fue un robot que fue diseñado para las prostatectomías, que de hecho inicialmente los robots que se inventaron fueron mayormente utilizados por urología. Y después se introduce el Robodoc. Este sistema robótico se usó para traumatología y ortopedia para realizar el vaciado del fémur con mayor precisión en cirugías para sustituir cadera. Y luego viene este que se llama AESOP, que es un sistema endoscópico automático para posicionamiento óptimo. Y en 1994, este fue el primer robot aprobado por la FDA. Esto es sumamente importante ya que marcó la historia de la cirugía robótica. Y es un brazo robótico que sujeta una cámara laparoscópica que puede ser controlado ya por la voz del cirujano. Entonces, esto ahorraba tiempos y también pues era más ergonómico y para el cansancio de los cirujanos.
Y en 1998 se introduce el robot Zeus y con esto llega el concepto de telerobótica o telepresencia en la cirugía robótica. Y lo interesante de este robot es que ya proyecta imágenes desde una determinada distancia y los brazos derecho e izquierdo, perdón, simulan los brazos del cirujano y el que les comenté, el sistema AESOP, es el que es controlado por voz, que es el de la cámara. Entonces, en 2001, el doctor Marekov llevó a cabo la primera cirugía telerobótica a distancia. Fue una colecistectomía en Nueva York a una paciente de 62 años que tenía colelitiasis, ingresada en Francia. Entonces, con esto ya tenemos el concepto de telerobótica. Y después, en 1999, llega el sistema quirúrgico Da Vinci, que este sistema es el sistema robótico más completo para los cirujanos y, bueno, la mayoría creo que conocen cómo está compuesto. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. En la consola tiene un sensor de infrarrojos que va a detectar el momento en el que el cirujano introduce su cabeza para poder iniciar la cirugía. Entonces, tenemos 23 años de experiencia y evolución con todo el tema de la cirugía robótica. Desde 1999 tenemos 4 generaciones de robots. Las primeras generaciones, bueno, en la primera generación que fue el OS1, que fue en 1999, todas estas versiones, todas estas OS tienen la capacidad de hacer una cirugía. Sin embargo, con el tiempo se fueron introduciendo la segunda, tercera y cuarta generación y fue avanzando en cuanto a la visión, que ahorita vamos a platicarles un poquito de eso, de cómo mejoró muchísimo el sistema de visión. Y también tienen una plataforma integrada en donde podemos obtener un video de la cirugía y todo esto que ahorita vamos a platicar. Entonces, la cirugía asistida por robot ha logrado desarrollar avances técnicos que superan a la laparoscopía, como la visión en 3D, que aquí quiero tocar este punto. La laparoscopía también tiene la opción de ver la pantalla en tercera dimensión, con unos lentes para tercera dimensión, pero para algunos cirujanos ocasiona un poco de cansancio y mareo, pero también es una ventaja que se puede ver en cirugía laparoscópica. Tenemos en robot una alta definición visual en la consola, movimientos de las pinzas similares a los de la mano del médico, con una precisión mucho mejor, ya que no hay temblorina por parte del robot, y una mejor posición ergonómica durante la cirugía que evita el cansancio. El cirujano está sentado en la consola e inclusive puede hacerlo descalzo, y esto pues mejora muchísimo la ergonomía. Y bueno, el robot Da Vinci se comienza a utilizar en México por primera vez en la práctica clínica por este personaje, que es el doctor Francisco López Verdugo, que es urólogo, el 15 de diciembre del 2006. Y ellos utilizaban, como les dije al inicio, para tratamiento de cáncer de próstata, eran urólogos, así se empezó a utilizar más el robot. Y en el área ginecológica, el doctor Gallardo Valencia, junto con su grupo, tuvo el privilegio de realizar la primera cirugía robótica ginecológica en México en el mes de mayo del 2014 en el Ángeles Pedregal, y unos meses después, con supervisión del doctor Emilio Laya, que es oncólogo, se realiza la primera histerectomía radical asistida por robot para tratamiento de una paciente con cáncer de endometrio. Esto fue televisado, salió en las noticias. Y el 2 de diciembre del 2017 se crea la primera agrupación que incluiría a todos los cirujanos entrenados y aquellos que de alguna manera participan o desean entrenarse en técnicas quirúrgicas de cirugía robótica, que es la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica. Entonces, ¿cómo estamos en números globales en cuanto a la cirugía Da Vinci en la actualidad a nivel mundial? A nivel mundial ya ha habido más de 10 millones de cirugías Da Vinci, más de 5.900 sistemas instalados, ahorita vamos a ver a nivel México, más de 24.000 publicaciones internacionales, 4 generaciones de Da Vinci, y cada 26 segundos comienza una cirugía robótica. Ahora, los números globales en México. En México van más de 9.400 cirugías Da Vinci desde el 2012, más de 300 cirujanos certificados, más de 20 proctors nacionales y más de 21 publicaciones nacionales. Como ven, todavía tenemos muchísima oportunidad para el crecimiento en este tema. Entonces, ¿cuáles son los programas de Da Vinci en la actualidad en la Ciudad de México? En las instituciones públicas
en estos hospitales cuentan con robots y en las instituciones privadas, sabemos que en el Ángeles Pedregal, Universidad, ABC Español, San Angelino Universidad y el Médica Sur. En el interior de la República, en Monterrey, en el Estado de México, en Guadalajara, en Puebla y en Tijuana. Y los que están instalados en México son el SI, el X y el XY. Ahora, esta es una pregunta que es importante. ¿Qué nos depara para el futuro en la cirugía robótica? Cuando conocimos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Lo fundamental es que el futuro está en el presente y se extiende en el largo plazo con cada uno de los pasos que daremos. Es una frase de Mario Benedetti. Y pues como han visto, todo lo de robots, inteligencia artificial, ahorita está teniendo un desarrollo inmenso. Entonces, pues nos depara bastante en este camino. Y aquí tengo un video. Bueno, aquí está alguien haciendo la limpieza en un hospital. Está bailando. Se mete a un quirófano. Sigue bailando ahí enfrente de un robot. Y se da cuenta pues que el robot lo está imitando, ¿no? Entonces se asoma para ver qué show con este robot y empieza a retarlo en movimientos, ¿no? Bueno, está bailando, lo está imitando el robot, se sale así como impresionado y se da cuenta que está el cirujano. Bueno, ahora, ¿qué tenemos como sistemas nuevos en cuanto a cirugía robótica? Tenemos el sistema quirúrgico Ominis, no sé cuántos de ustedes lo conozcan, pero este sistema es un sistema asistido por robot que tiene forma humanoide y fue diseñado específicamente para hacer los procedimientos de V-Notes, que ahorita la doctora Stephanie les va a platicar un poco de este procedimiento, y hacer que esta cirugía sea mucho más fácil. Entonces, este robot imita toda la extremidad superior del cirujano, las articulaciones del hombro, el codo y la muñeca. El sistema tiene componentes estériles que son desechables y reutilizables, como los brazos del Ominis y también el kit del Trocar Jean, y equipos de capital que no son estériles, como la consola y las unidades motoras. Y como pueden ver en estas imágenes, este robot se introduce por fondo de saco y se introducen los brazos del robot por fondo de saco y de esta forma se puede hacer la histerectomía. Yo tuve la oportunidad de ver esta cirugía en Miami con el doctor Estape, que es un ginecólogo-oncólogo, y la verdad es que esta cirugía es muy, digo, no es que sea fácil de hacer, pero creo que es muy bondadosa. Solamente se utiliza un trocar umbilical y para la cámara y por medio del fondo de saco vaginal se realiza todo el procedimiento. Los brazos de este robot incluyen una sección rígida y una sección flexible que van a imitar el movimiento del brazo humano. Y tenemos otro video para que vean y conozcan un poco acerca de este robot. It began as a vision, a new kind of robotic surgical system that could go places and do things beyond the reach of others. Now that vision has been realized. This is Hobbins from Med, robotic surgery made natural. Transforming an innovative technological concept into a working system led us on a fascinating journey along the frontiers of robotic surgery. Now, on the verge of FDA approval, we are gearing up for serial production, preparing to share our achievements with the world. De esta manera funciona, esta es la consola y de esa forma
con los joysticks pueden simular el movimiento del cirujano y se realiza de esta forma la histerectomía. Providing levels of rotation, articulation, and maneuverability that surpass human capabilities, breaking through anatomical barriers. Hominis can handle a wide range of surgical procedures, including abdominal surgeries. The initial focus for Hominis is on minimally invasive gynecological procedures. While the American College of Obstetricians and Gynecologists clearly prefers the use of transvaginal gynecological procedures, they are currently limited to just 20 technology, very different. Bueno, acerca de este robot es importante saber que tiene que ser realizado en cirugía ginecológica benigna y en pacientes que no tengan procesos adherenciales, porque obviamente no vamos a tener la misma facilidad con estos brazos del robot. Y bueno, va a continuar la doctora Stephanie. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Stephanie García y bueno, voy a continuar con la plática y les voy a hablar de otros avances y los resultados en la era moderna de la cirugía mínima invasiva, en base a la bibliografía que tenemos. Pues definitivamente muchos consideramos que la introducción de la endoscopía y en la práctica quirúrgica pues ha sido uno de los mayores éxitos en la historia de la medicina. La laparoscopía se ha convertido en un abordaje de rutina del siglo XXI y el enfoque quirúrgico preferido para una variedad de enfermedades, tanto sea benignas como malignas, en diferentes disciplinas de la medicina. En este estudio que fue publicado en la revista Frontiers en el 2021, se habló sobre el desarrollo de la laparoscopía, una descripción histórica. Y al final se concluyen las innovaciones que fueron y han sido impulsadas a un ritmo rápido que hasta hoy por varios pioneros de la laparoscopía quirúrgica y de la industria tecnológica. Aquí, por ejemplo, nos mencionaban los autores que es importante que conozcamos el pasado y el futuro. Y nos ponían este ejemplo. Vemos en las imágenes de la figura de la parte superior en el A y B, que son imágenes originales de la primera apendicectomía laparoscópica que fue realizada por el doctor Kursem en 1980. Y en las imágenes de abajo, lo que representan las figuras C y D, vemos lo que es más o menos una imagen de una muestra estándar y vemos cómo la calidad de la imagen es significativamente mejor y los instrumentos pues son muchísimo más avanzados. Este otro procedimiento es también un procedimiento realizado por el doctor Kursem, también en los años 80, y es al igual un ejemplo de cómo los avances tecnológicos, tanto con cámaras que son miniatura, instrumentos innovadores, la calidad de la imagen que es high definition, tecnologías terceras dimensiones, pues nos muestra cómo nos encontramos 40 años después de que se había iniciado en los procedimientos ginecológicos por parte de la mínima invasiva. Tenemos entonces que estamos en un progreso constante de la cirugía mínima invasiva en base a la tecnología. Existen avances tecnológicos que han producido instrumentos laparoscópicos cada vez más pequeños e imágenes de mayor calidad que van a permitir que los cirujanos puedan realizar un procedimiento con mayor precisión, con un sangrado mínimo en la mayoría de los planos de disección, y las principales limitaciones de los procedimientos laparoscópicos estándar se superan con todos estos avances que se van implementando día a día. Los desarrollos actuales se centran principalmente pues, en la mejora de la visualización de las imágenes, hacerlas muchísimo más realistas, como los ejemplos que habíamos mencionado antes. Y los desarrollos futuros puede ser que ya incluyan inteligencia artificial y realidad aumentada. Además, pues a lo largo de todo el progreso hemos visto que en la cirugía, tanto asistida por robot, y existe y nuevos accesos quirúrgicos, como por ejemplo el V-Note y las técnicas de acceso por un solo puerto. La laparoscopía a través de una sola incisión, llamada SILS por sus siglas en inglés, Single Incision Laparoscopic Surgery, o también conocida como LES, Laparoscopic Single Site Surgery, pues es una modalidad mínima invasiva que el principal beneficio que se buscaba era solamente realizar una incisión. En esta se veían que en los estudios
bueno, más bien, en los estudios que hemos realizado hasta la fecha, se ha visto que es factible que con este tipo de cirugías la paciente presente pues menos dolor en el postoperatorio. Sin embargo, existen controversias porque en algunas de estas cirugías se puede demorar muchísimo más tiempo en los mismos procedimientos que hacemos con los múltiples puertos. Entonces, ya también depende de la calidad que quiera aplicar el cirujano, la formación que tenga o el tipo de paciente que esté operando. Y tenemos identificados que para esos sistemas de puerto único, pues existen muchísimos modelos. Aquí en la imagen, en la parte del lado derecho, de la parte del lado izquierdo, perdón, para ustedes, vemos pues los diferentes puertos únicos, múltiples que existen y hay muchísimos más. Por otro lado, en B-Notes, que viene por su nombre de Transluminal, Natural Orifice Transluminal of Endoscopy Surgery, pues representa una fusión de técnicas tanto endoscópicas como laparoscópicas, en donde se aplican procedimientos, se aplica más bien un puerto sobre orificios naturales, en el caso de nosotros, vaginales, conocido por eso como V-nodes, para poder hacer los procedimientos con una mayor precisión y con una menor tasa de complicaciones. En la siguiente diapositiva, les pongo el ejemplo de una histerectomía realizada por V-nodes, más o menos para explicarles. La verdad es que el procedimiento asemeja mucho a un procedimiento vaginal, en donde vamos a hacer una incisión en el cervix y vamos a entrar como una colpoctomía, como lo hacemos realmente en los primeros pasos de la cirugía vaginal. Y posteriormente vamos a ver que vamos a poder colocar el dispositivo que nos va a ayudar a realizar la cirugía, en donde vamos a poder colocar los instrumentos vía laparoscopia. Bueno, hay estudios, hay un estudio publicado en el 2022 que refiere que en la comparativa de histerectomías vaginales con V-nodes, pues se ven resultados muy similares y no hay como mucha diferencia en el rango de complicaciones que puede presentar la paciente, pero algunos de los beneficios que podemos ver en este tipo de cirugías es que, por ejemplo, en el comparativo de los vaginales con el V-nodes, veían que el 100% de las pacientes sometidas a histerectomía con V-nodes se podía realizar sin ninguna complicación la salpingectomía y la oophorectomía, y en no todas las cirugías vaginales se practicaban. Entonces, pues al final sí amerita como un beneficio en el sentido de que vamos a poder visualizar mucho mejor el trayecto del órgano para poder tener pues una cirugía más completa. Voy a... Y ahí, bueno, ya no vimos cómo fue la colocación del puerto, pero básicamente se coloca el aditamento y entonces ya podemos hacer la colocación tanto de la cámara como de los instrumentos. Hay diferencias en algunos cirujanos quienes prefieren colocar la cámara en la parte de arriba y otros en la parte de abajo y posteriormente los instrumentos. Es, nos ayuda pues a tener una mejor visualización. Entonces ahí vemos cómo realmente ese es el beneficio que proporciona. Bueno, entonces, en la elección de la vía de abordaje, vamos a tener que ya con todos estos avances que tenemos, la selección de la ruta de la cirugía debe tener en cuenta la habilidad y el nivel de comodidad de los cirujanos que permita el más alto nivel de tanto de seguridad como eficacia, ya sea que seleccionemos una cirugía mínima invasiva por parte laparoscópica, asistida por robot, V-nodes, etcétera. ¿Y qué tenemos en cuanto a los resultados ya publicados? Este estudio se publicó ya hace años, desde el 2013, por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia en el American Journal, en donde se describen las tendencias nacionales en el desempeño de histerectomías en pacientes hospitalizados en los Estados Unidos en los años que iban de 1998 al 2010. Y ya en esos años se veía una tendencia hacia la cirugía mínima invasiva. Se identificaron en este estudio con base a la revisión de las, las estadísticas nacionales de los Estados Unidos, 7.438.452 mujeres que fueron sometidas a histerectomías y que fueron hospitalizadas.
Y ahí se veía un aumento desde el año 2008 hasta el 2010 hacia la cirugía robótica. En el caso de la cirugía laparoscópica, que está ahí demostrada en color verde, no se vio una gran diferencia. Sin embargo, pudiese ser que hubo una subestimación de la cantidad de cirugías, puesto que en este estudio solamente se tomaron en cuenta las pacientes que estaban hospitalizadas. Y sabemos que algunos pacientes que son sometidas a procedimientos mínimos invasivos, pues pueden ser dadas de alta muchísimo más rápido. En este estudio, otro de los detalles muy importantes que se vio es que ya para esos años que les comentaba, vimos que las histerectomías se bajaron en un 40%. Entonces, el número total de histerectomías, incluidos los pacientes hospitalizados de ambulatorios, disminuyen significativamente en los Estados Unidos y eso, para ellos, se dieron cuenta que podía tener un efecto adverso en la capacitación de los residentes, que pues ya se había vuelto el panorama muchísimo más desafiante porque existe una cantidad de modalidades disponibles para realizar histerectomías muchísimo más grandes. Entonces, ¿en dónde estamos? Bien, si bien ya vimos que existe un avance en la tecnología, pues también debe de haber un avance en la capacitación o en la formación de los médicos para que puedan implementar esta tecnología. En este estudio, que fue una encuesta básicamente en los Estados Unidos, se encontró que el 58% de los residentes graduados estaban completamente preparados para hacer una histerectomía abdominal, solamente 28% para hacer una histerectomía vaginal, 22% para hacer una laparoscópica y el mínimo 3% para hacer una histerectomía robótica. Lo que nos lleva a que una gran cantidad de residentes ahora obtienen una capacitación posterior en la residencia para una cirugía mínima invasiva. Este otro estudio, también publicado por el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras en el 2012, pues nos vio o valoró el efecto del número de la cirugía realizado por cirujanos en un centro de trabajo y vio que también tenía un efecto colateral tanto para no solamente los residentes, sino también para los médicos ya trabajando, la baja de volumen en los procedimientos, porque una baja en el volumen podía aumentar el número de comorbilidades. Entonces teníamos que los cirujanos que tenían un alto volumen en procedimientos laparoscópicos tenían menor complicaciones y los que tenían un bajo volumen pues podían tener mayor complicaciones, aunque realmente el porcentaje era de 6.2 contra 4.2, no era tanto. Entonces tenemos que las tendencias en el tiempo operatorio y los resultados de las histerectomías mínimas invasivas en los años posteriores, porque este estudio analiza de los años que van del 2008 al 2018, van en el sentido de que ya se prefieren realizar histerectomías por vías laparoscópicas, que es la línea representada en color azul, versus las histerectomías realizadas abiertas o las histerectomías realizadas por vía vaginal, que es la línea representada de color gris. Y aquí se resaltó que la laparoscopía tenía también más bajos complicaciones que con los otros métodos. Y bien, bueno, entonces, ¿qué pasa con las personas que están en formación? Pues los sistemas de enseñanza en los Estados Unidos, que son nuestra referencia, porque ellos tienen muchísimo mejor en sentido de las bases de datos y las estadísticas, pues nos están diciendo que la capacitación en la residencia de ginecología debería de cambiar. Y los Estados Unidos tienen varios modelos para la capacitación de los médicos en formación, en donde el primer modelo, que es el modelo clásico, incluye 4 años de formación en ginecología y obstetricia en las competencias generales y ya posteriormente los fellows o fellowships, que como había mencionado la doctora Dulce, pueden durar en los Estados Unidos de 2, incluso hasta 3 años. ¿Y qué es lo que proponen los especialistas en los sistemas de enseñanza? Que tal vez modifiquemos este modelo en el sentido de que pues ya hemos avanzado en las diferentes modalidades que hay y la tecnología que existe, a un modelo en donde sea más corto el tiempo en el que el residente está en lo que son las competencias generales y se le dedique mayor tiempo ya a las situaciones muchísimo más capacitadas. Por otro lado, en el año 2022 se hizo una revisión sistemática de los currículos académicos de cirugía robótica y se dieron cuenta que existía una falta de uniformidad en los programas de capacitación quirúrgica.
en donde se trata de experiencia quirúrgica robótica, pues con una gran necesidad de que en el plan de estudios haya un programa estandarizado para que se pueda ver que se mejora en la capacidad de estos residentes para poder hacer este tipo de procedimientos. Y en este otro estudio, en donde se vio el rol o el papel de la cirugía robótica en la ginecología, en los procedimientos de ginecología benignos, se vio que los avances en el entrenamiento quirúrgico robótico han acelerado y cambiado el paradigma de entrenamiento quirúrgico y que una buena herramienta para que los cirujanos novatos estén mayormente capacitados es el usar simuladores para que esto pueda disminuir la curva de aprendizaje. Entonces, es aquí básicamente donde estamos en los resultados de la implementación de la tecnología hasta donde llevamos hoy en día. Y bueno, para concluir, el desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas es un componente integral de la medicina contemporánea. En cirugía, la tecnología que avanza rápidamente ofrece oportunidades para innovar y estudiar nuevos enfoques para ayudar a mejorar la calidad y la eficacia de las terapias. En lo que respecta al desarrollo de opciones mínimamente invasivas, todavía no se vislumbra un final. Es decir, nos falta muchísimo camino por recorrer. Muchas gracias a todos.